Señora Presidente, señoras y señores asambleístas, buenos días. Saludo cualquier proyecto que luche contra la corrupción. Previo a esto, quiero solidarizarme con aquellas familias de los fallecidos en el accidente fatal de tránsito en la jurisdicción del Cantón Quito, donde venían pasajeros desde Venezuela y Colombia, y que esos son los resultados. Parte de la corresponsabilidad se encuentra aquí en la propia Constitución. Ustedes revisarán el artículo 264 del 2008, hasta ahora ya van 10 años, no hemos solucionado el tema del tránsito. Cuando entregamos las competencias a los municipios, estas son las consecuencias, como reflexión. Sobre el proyecto de ley orgánica de la lucha contra la corrupción, quiero aquí referirme a 3 aspectos críticos del informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica de la lucha contra la corrupción, que lejos de luchar contra esa corrupción, la estaríamos consolidando y favoreciendo la impunidad. Primero, el relacionado con el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 581 del COIP. Aunque pareciera ilógico, con la eliminación del requisito de procedibilidad por la vía de la reforma o derogatoria legal, como se pretende hoy, se contribuiría a ocasionar la caducidad, escuchen bien, la caducidad de delitos de corrupción ocurridos con anterioridad previamente y por lo tanto a generar la impunidad. Como se sabe, la ley rige para lo futuro y por lo tanto, si se deroga el inciso final del artículo 581 del COIP, todo lo que se configuró antes de esa derogatoria quedaría ya consolidado e inamovible. Uno de esos aspectos sería el de la caducidad de muchos actos de corrupción que con la derogatoria del citado requisito quedaría ya infirme. Esto como efecto directo del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que establece que este organismo solo tendrá 7 años para realizar informes y exámenes a instituciones y servidores públicos. De aquí se desprende que de todo ejercicio administrativo que no haya sido observado o examinado por la Contraloría en los últimos 7 años y que por lo tanto nunca se realizó un informe de procedibilidad y al respecto cuenta ya con el beneficio de la caducidad. Contrario a la Constitución. La Constitución señala que serán delitos imprescriptibles, artículo 233. Por el contrario, una declaratoria de inconstitucionalidad del citado requisito permitirá que los actos de corrupción cometidos en el pasado no prescriban, pues los efectos de la inconstitucionalidad se retrotraen al momento en que ocurrió con ella. Es decir, con la inconstitucionalidad del requisito de procedibilidad, los actos administrativos desde el año de 1998 no pueden ya beneficiarse con la caducidad y pueden ser investigados o abiertos en cualquier momento, pues desde la Constitución, como ya he señalado, desde el 2008, se señala claramente en el artículo 233 que son imprescriptibles. Debemos recordar, señora Presidenta y señores asambleístas, que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez de un acto normativo impugnado y por lo tanto serán nulos aquellos actos que han sido fundamentados sobre la norma así declarada. Y aquí quiero informar que el 1 de febrero del 2018 presenté ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del artículo 581, inciso final. Y de otro similar, el 285, que lo configuraron con las mismas características, que era peculado y lo transformaron en tráfico de influencias, transformándole
en prescrito. Previamente, en la sesión del Pleno, el 30 de noviembre del 2017, ya yo había presentado aquí en el Pleno un pedido de cambio del orden del día para un proyecto de resolución exhortando a la Corte Constitucional para que se declare inconstitucional este artículo que se refiere al requisito de procedibilidad. Me extraña que en el informe para el debate, este debate de hoy, que estamos sosteniendo, nada se indique sobre la demanda ante la Corte Constitucional que yo he mencionado. Más aún que esta ha sido admitida a trámite el 28 de mayo de este año y que ha sido notificado también la señora Presidenta de la Asamblea como el señor Procurador General del Estado. Esto, como es obvio, pone a la norma, a este artículo 581, en litis pendiente, es decir, se encuentra en litigio pendiente. Y por lo tanto, no podríamos tratar esta derogatoria como se la pretende hacer hoy día. Por esto, de manera urgente, solicito a la señora Presidenta de la Asamblea que suspenda el tratamiento de la reforma del artículo 581, numeral 3, inciso final, y pido más bien a las colegas asambleístas que se pronuncien para que la Corte Constitucional decida sobre la demanda planteada. Para conocimiento de todos, quiero indicar que desde el año 2012, es decir, desde que se empezó a trabajar el proyecto del nuevo COIP, ya conocieron de esta problemática de inconstitucionalidad el señor asambleísta, presidente de aquella Comisión de Justicia, Mauro Andino, cuando presidía el señor arquitecto Fernando Cordero la Asamblea. Sin embargo, la norma fue puesta en el Código Integral Penal en el 2014. Segundo, el aspecto al que quiero referirme es el artículo 1, literal F de la reforma, referido a la sustitución del artículo 370 del COIP sobre el delito de asociación ilícita, mientras en la norma vigente este delito, para que sea o que se configure, solo tiene como presupuesto el solo hecho de la asociación. Con la reforma, el delito de la asociación ilícita requeriría de la comisión de delitos cuya materialidad se manifieste a través de actos que evidencien la pretensión de su ejecución y que no constituya tentativa. Es decir, se califica este presupuesto de configuración del delito en una manera en la que sea imposible que se llegue a los peces gordos de la corrupción, pues ellos nunca firmaron contratos, nunca emitieron órdenes, todo lo configuraron a través de un esquema de corrupción por el cual había una cadena perfectamente articulada para llevar a esos actos por la vía de la supuesta legalidad. Así eran unos quienes aprobaban una ley de contratación pública y artículos del COIP favorables a la corrupción, otro aprobaba la emergencia, otros los contratos, otros aprobaban el sobreprecio por razones X, Y y Z, y el soborno se lo canalizaba a través de segundos, terceros y hasta de cuartos testaferros. Entonces, esa materialización que se manifiesta a través de actos que evidencien la presentación de su ejecución y que no constituyan tentativa, jamás se podrá configurar en los delitos de corrupción cometidos. Por ejemplo, tenemos al ex vicepresidente de la República, al ex vicepresidente. Le queda un minuto, asambleísta. Solo recordemos, por ejemplo, la Dirección de Aviación Civil, más de 185 viajes que no fueron identificados en decretos presidenciales ni en informes ministeriales, tampoco llevaron carga. Entonces, ¿a dónde iban y qué llevaban? Muchos de ellos fueron a paraísos fiscales y a países inclusive dictatoriales, en donde la transparencia es un concepto desconocido. Y el tercer aspecto al que quiero referirme es el artículo 1, literal J de la reforma. Aquí se plantea ese mismo requisito inconstitucional de procedibilidad, se lo pase a la etapa de acusación, que en caso de que no existiera aún ese informe, se le dé al Contralor 60 días para que lo produzca, es decir, un cambio de orden de factores. Los obstáculos se los pasa de un momento a otro. Solo pensemos si en muchos casos ese informe no se ha producido en 7 años, que permite la ley de la Contraloría,
menos lo va a poder realizar en 60 días. Terminó su tiempo, Que se asambleísta. establece en la propuesta. No encubramos la corrupción con una ley aparente de la ley anticorrupción. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta.